Muy bien, hermanos. Entonces vamos a empezar con una oración. Nuestra hermana Alma, ¿nos puedes guiar en una oración, hermana? Claro, vamos a orar. Padre Dios, por eso te damos gracias, bendito Dios, este día, porque nos permite, Señor, nuevamente reunirnos para aprender de ti. Gracias, Padre, porque a través de estos medios, Señor, aunque estemos lejos, Señor, nos ayudas a unirnos, Padre Santo. Amén. Te pido conocimiento y sabiduría al Pastor Ramiro, Señor, para que nos guíe, Señor, y a nosotros danos ese entendimiento, ese amor por tu palabra, para poder, Señor, aprender, guardarla en nuestros corazones. Señor, usarla para que ha edificado tu pueblo. Te damos gracias por todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Si quieren anotar ahí en su cuaderno, hermanos, el capítulo 5 del Evangelio de Juan se le conoce como el Evangelio de la creencia y del rechazo. El capítulo 5 se le conoce como el Evangelio de la creencia y del rechazo. Creencia por el milagro que vamos a ver que Jesús hace, y rechazo pues por parte de ustedes, ya saben de quién, de los fariseos y los escribas, los que guardan la ley. Una nota aclaratoria, hermanos. Este capítulo 5 habla sobre la autoridad de vida. Si quieren ponerle, habla sobre autoridad de vida. Y ahí donde dice autoridad de vida, hermanos, si quiere, este capítulo se subdivide en donde Jesús reclama su autoridad, y luego su autoridad es cuestionada. Si quieren ponerle, hermanos, donde Jesús reclama su autoridad sería versículos del 1 al 9, al 9a. Su autoridad es cuestionada, serían los versículos del 9b al 18. Su autoridad es clarificada, serían los versículos del 19 al 29. Su autoridad es clarificada, versículos 19 al 29. Y por último, su autoridad es corroborada, versículos 30 al 47. Entonces, el capítulo 5 es autoridad de vida y se divide en donde Jesús reclama su autoridad, versículos del 1 al 9a, donde su autoridad es cuestionada, versículos del 9b al 18. Su autoridad es clarificada, versículos del 19 al 29. Y su autoridad es corroborada, versículos del 30 al 47. Y hermano Enrique, ¿nos puede leer los primeros 9 versículos, hermanos? Sí. Del 1 al 9, hermano. Así dice la palabra de Dios. El paralítico de Betesda, perdón. Sí. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo,
no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Amén. Amén. Gracias, hermano. El versículo 5, el capítulo 5 empieza con estas palabras, hermanos. Dice, después de estas cosas, o sea, del capítulo, el capítulo 4, Jesús estaba en Galilea, hermanos. Ahora dice que había una fiesta, hermanos, y luego menciona fiesta de los judíos y subió. Hermano Rafael, de Galilea a Jerusalén es de subida. Por eso Subió. dice muy bien ahí. Pero el problema aquí, hermanos, empieza en la fiesta. Todos los comentaristas, todos los estudiosos de la Biblia no han podido determinar a qué fiesta se refiere aquí el apóstol Juan. Algunos piensan, hermanos, que el capítulo 5 debería estar después del capítulo 6, Alma. O sea, como que se adelantaron. Mira, Alma, ¿tienes tu Biblia ahí, Alma? Capítulo 6, verso 4, ¿qué dice, hermanos? Juan, Perdón. Y estaba cerca de la Pascua, de la fiesta de los judíos. Y estaba gracias, cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. gracias, hermana Alma. Muy bien, hermano Rafael, así me Es que gusta. acá ya escuché a Rafael, por eso. Ah, bueno, hermano. Hermanos, dice, estaba cerca la Pascua, ¿verdad? Hermana Rosario Hernández, muchos creen que era la Pascua, la fiesta que se refiere Juan y que se adelantó el capítulo 5 al capítulo 6, pero la verdad no se sabe, no sabemos. Y menciono esto porque muchos de los estudiosos, hermanos teólogos, están usando el capítulo 5 para determinar cuántos años duró el ministerio del Señor Jesucristo. Que la mayoría sabemos que cuántos años, hermanos, hemos dicho siempre. 33. 3, ¿verdad? 3 años más o menos. Entonces, no se sabe, hermanos, si es 3 o poquito más de 3. 33 es la edad del Señor, ¿verdad? Que murió en la cruz, pero no sabemos a qué fiesta se refiere, hermanos. Y luego dice el versículo 2, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas, hermanos, fue la puerta que reconstruyó Nehemías, y esa puerta le tocó reconstruir al sacerdote Eliasib. El sacerdote Eliasib reconstruyó la puerta de las ovejas junto con su familia y amigos de los judíos. En Nehemías 3:1 ustedes pueden encontrar esa información. Y dice que había un estanque, hermanos, un estanque llamado en hebreo Betesda. Y aquí dice, hermano Enrique, que llamado en hebreo porque hay varios manuscritos donde le ponen diferentes nombres. Pero, hermana Rosario Hernández, en los rollos del mar muerto que encontraron, ahí dice que en el Qumran dice que es Bethesda. O sea que está bien aquí escrito el nombre. Y Bethesda quiere decir ¿qué, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Qué? ¿Qué quiere decir en Bethesda? Quiere decir casa de misericordia. Entonces, el Señor Jesucristo va al estanque que se llama casa de misericordia, que tiene 5 pórticos. Ahora, hermano Rafael, es importante ver la palabra que dice aquí. En estos yacía una ¿qué? Multitud. Sí, no, sí. Sí, multitud de ¿qué? Enfermos. De enfermos. Y de aquí dice ciegos, cojos,
y paralíticos. Y aquí viene algo muy especial, que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué esperaban que sucediera? Dice el versículo 4. Que llegaran Milagro. los ángeles. Ángel del Señor. Alma, ¿está correcto eso? Hermano Enrique, ¿será correcto creer, hermana Rosario Hernández, que ahí en esa piscina, en esa estanque, venía un ángel de Jehová y agitaba el agua y el que entraba primero se sanaba? No, ¿Por qué, hermano? ¿Qué nos hace pensar que no es cierto? Ahora, hermana Rosario hay, Hernández, usted me puede decir, pero si el apóstol Juan lo está diciendo y la palabra de Dios es inspirada por Dios, quiere Amén, decir amén. que es verídica, ¿verdad? Lo que pasa es que en un estanque no hay movimiento. Para empezar, esa es una. Pero la gente creía, hermano Enrique, ¿qué encontró, hermano? a ver, primero, como dice la hermana, el agua en un estanque, eh, perdón por la redundancia, está estancada. No hay movimiento de agua. Ahora, venir, bajar de tiempo en tiempo un ángel de Jehová a agitar las aguas, no era ahí comprensible, sino era creencia de los enfermos, creencia de la gente. En la fe. Es podemos hablar de la fe que tenían Sanar. en sanar. Todos los que han estudiado, hermanos, esta parte de que un ángel descendía de tiempo en tiempo y un ángel de Jehová, pero aquí dice que que esta sección de la escritura fue introducida años después, que en el original no está esta parte, que un ángel de Jehová. Como dice el hermano Enrique, esto era como un mito que la gente tenía. Hermana Rosario, querían tener una fe en que podían ser sanados. Una multitud, hermanos, una multitud quiere decir que era una cantidad de gente impotente esperando un milagro, esperando recibir una sanidad. Entonces, dice aquí, hermanos, que el primero que descendía después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Jesús sabía esto, hermanos, que la gente creía esto. Entonces dice que Jesús viene, hermanos, desde Galilea. ¿Quién le diría a Jesús que este hombre estaba allí? Él todo lo sabe. La mujer samaritana, Alma, ¿quién le dijo a Jesús que la mujer estaba ahí? Él ya tenía, ¿verdad? Un plan definido. Ahora, él ya lo sabía. Entonces, dice aquí, hermanos, que había un hombre que hacía 38 años. Esto no quiere decir, hermanos, que tenía 38 años de edad, sino que tenía 38 años con la enfermedad. Tampoco dice que tenía 38 años ahí en el estanque esperando. No sabemos cuánto tiempo tenían ahí esperando este milagro. Entonces dice que Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Ahora, hermana Rosario Hernández, ¿qué le pregunta a Jesús? ¿Qué le pregunta Jesús al hombre? Le dice, ¿quieres ser sano? Hermanos, ¿por qué le pregunta a Jesús eso? Porque lo ve al lado del estanque, pero no puede meterse. Había una multitud de gente, hermanos. ¿Por qué a él? ¿Por qué le pregunta, ¿quieres ser sano? Yolot, si tú estuvieras en esa condición y te pregunta a alguien, ¿quieres ser sano? ¿Qué contestarías? Claro que sí, sí.
Pero ¿qué dice? ¿Qué respondió el hombre, hermanos? No tengo quien me meta. No tengo quien me meta, no tengo familia, no tengo nadie que me ayude. Pero la pregunta era, ¿quieres ser sano? Ahora, hermana Rosario Hernández, le pregunté a usted porque ¿no cree usted que si Jesús no tendría el poder de sanarlo? Era una pregunta muy cruel. No, porque nos sigue preguntando todavía Pero mire, que si queremos ser sanos. piense en esto, hermana. Hay pastores que hoy dicen que sanan gente. Sí, Sí. bastantes. ¿No sería cruel, hermanos, que un pastor le diga a una persona, quiere ser sano, sabiendo que él no tiene poder para sanar? Sí. Aquí Jesús está mostrando el amor porque él sí tenía el poder para sanarlo. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Porque yo tengo el poder para sanarte. Pero miren, los charlatanes de hoy en día, hermanos, vienen a la gente, le quitan el dinero y le dicen, ¿quieres ser sano? Obviamente sí, claro, pero no lo sanan. Eso es cruel de parte de los que hacen eso, ¿verdad? Pero aquí, hermano Jesús, por eso viene a la misericordia, a la casa de misericordia, porque Jesús tuvo misericordia de él en específico. Ahora, el hombre le dice, no tengo quien me meta, y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Hermano Enrique, ¿hay fe aquí en esto involucrado? Sí, desde luego hay mucha fe. ¿Qué La sucedió voluntad. qué sucedió con el paralítico? Tomó su lecho. Jesús no lo metió al agua, sino le dijo, levántate, No, no lo toma metió tu al agua. lecho y anda, no lo metió al agua. Exactamente, le dijo, levántate y anda, toma tu lecho. Sí, Sí, o sea, aquí nos demuestra que esto del agua, de que se agitaba, pues no era más que la fe de los enfermos. así es, hermano. Jesús, Necesidad de sanarse, ¿no? Jesús no lo metió al agua. No, no lo metió al agua. Entonces, aquí dice, hermanos, que y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Ahora, esto fue en presencia de una multitud de enfermos y había gente, había fariseos, hermanos. Ahora, ¿se acuerdan ustedes los primeros dos milagros que ya estudiamos en los capítulos anteriores? El primer milagro, ¿cuál fue? El agua en vino. El agua en vino. ¿Y el segundo? ¿Se ¿Alguien acuerdan? más? Que están a un noble, ¿no? Sana al hijo de un noble, ¿verdad? De un romano. Hermana Rosario Hernández, esos dos milagros, vamos a decir que eran un tanto privados. No hubo tanto testigo, o sea, la boda era algo familiar, era algo pequeño. Con el centurión, pues fue algo íntimo, fue con él. Le dice, ve a tu casa, tu hijo está bien, y él se da cuenta que a esa hora ya el hijo había estado mejor y creyó él y toda su casa. Este milagro, hermanos, ya es público. Este milagro ya es grande. Pero, hermanos, lo que llama la atención es ¿por qué Jesús no sanó a los demás? Porque aquí más adelante vamos a ver, hermanos, ¿quién me puede ayudar a leer la parte que sigue, hermanos? Déjeme poner aquí. Yo, Sí, por favor, hermana. Déjeme decir qué versículos son. Es del 10 al 18, ¿no? del 9b al 13, hermana, por favor. Está en la pantalla. A ver, dice, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar.
Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Amén. Gracias, hermana. En el momento en que este hombre es sanado y es inmediatamente, todos ven el milagro, creen, hermanos. Aquí se le llama el evangelio de la creencia, ¿sí? Y este hombre dice que tomó su lecho y andó. ¿Y cuándo? ¿Qué día, hermano Rafael? ¿Qué día era cuando Jesús hizo esto? Dice ahí. Sí, sí. El día de reposo. Era un día sábado, hermano, un día de reposo. Y hermana Alma, ¿en qué se fijaron los fariseos que violó la ley? Pues en que el día de reposo no debían hacer nada. Porque Los levantó judíos, su lecho, ¿verdad? Porque no debió haber hecho nada, pero levantó su cama y por eso se molestan, hermano. ¿Qué nos da a entender esto, hermano Enrique? ¿Qué es lo que no estaban viendo los fariseos y los escribas? No estaban viendo el milagro, sino estaban viendo que había trabajado en el día de reposo. Estaban viendo eso, hermano, precisamente la ley. Estaban violando sus leyes. Hermanos, Jesús vino desde Galilea caminando de su vida a Jerusalén por amor, por misericordia, a sanar un hombre, uno, sí. Y los fariseos y los escribas les importó poco, un hombre. Lo primero que ellos vieron es, violaste la ley. Era día de reposo. ¿Por qué has violado la ley? Ahora, hermano, si uno hubiera recibido esa sanidad, ¿qué hubiera pasado en nuestra vida en ese momento, hermano? ¿Habría tristeza o habría un gran gozo? Gozo. Había gozo, felicidad. alegría por haber sanado. Hermano Enrique, haber sido librados de la esclavitud de esa enfermedad. Pero ahora, hermanos, me están esperando otros que me quieren esclavizar a la ley. Total que no quieren que yo sea libre. Eso sucede, hermano. Eso sucede muchas veces porque nosotros queremos aplicar más la ley que la gracia en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Así es que el día de reposo, hermanos, era un sábado. Ahora, hermana Rosario Hernández, ¿se acuerda usted cuando Jesús se enojó? ¿Dónde se enojó y que golpeó y que volteó mesas? ¿Dónde fue eso? en el templo de Jerusalén con los cambistas. Entonces se le llamó, el Señor era Señor del templo. Y aquí vamos a ver que Jesús viene a demostrarles que ahora Él es el Señor del sábado. Entonces ya demostró que Él es el Señor del templo, de la casa de su Padre. Hoy vamos a ver que ahora el Señor es el Señor del sábado. Entonces, encuentran luego a este hombre y le preguntan, eh, ¿por qué? ¿Por qué tomaste tu leche y anduviste? Y el que había sido sanado dice, no sé quién era. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque Jesús se había apartado de la gente. Ahora, la pregunta que les hice hace rato, hermanos, ¿por qué es nada más a uno? quizás si hubiese sanado a todos, pues se hubiera hecho más una revolución, porque Sí, Porque para muestra basta un botón. en realidad el propósito del Señor Jesucristo aquí al inicio de su ministerio, hermanos, era demostrar que Él se interesaba por las personas individualmente. La mujer samaritana, una. El paralítico, uno. Después iban a venir multitudes, hermanos. Pero Él empezó su ministerio demostrándole, yo estoy interesado en ti, en cada uno. Y los fariseos y los escribas están demostrando que a ellos no les interesaba el bienestar de la gente. Ellos nada más querían aplicar la ley, aplicar la ley. Entonces,
ellos ya estaban tan cegados, hermanos, que lo único que querían era imponer la ley sobre la gente. Después, hermanos, dice que Jesús halló a este mismo hombre que él sanó en el templo. ¿Y qué sucedió, hermano? Jesús se dirige a él y le dice unas Lo palabras regaña. ¿qué palabras le dice, hermano? Vete y no peques más. En pocas palabras, sí. Pero ¿qué le dice? Mira, has sido Sanado, o sea, sanado. No peques de más. conocer la obra que Dios había hecho en él. Sí, Alma dice, para que no te venga. Alguna cosa peor. Esto, hermano, según los teólogos, da a entender que este hombre había estado paralítico tanto tiempo por un pecado. O sea que Jesús le dice, ya te sané y te quité ese problema por el pecado que cometiste. No vuelvas a caer en ese mismo pecado, porque vas a llegar a un grado peor todavía. Entonces, vete y no peques más para que no te venga una cosa alguna. El hombre, hermanos, estaba en el templo porque él quería agradecer, ¿sí? Pero ¿qué hizo el hombre, hermanos? Se fue y dio aviso a los judíos que él, ese Jesús, es el que lo había sanado. ¿Es pecado esto, hermanos? Que él haya ido al templo y les haya dicho, hey, ya sé quién es el que me sanó, es Jesús. Pues más que pecado es chisme. Fue de chismoso. Era Pues chismosito. pecado para los fariseos porque no aceptaban que Jesús hiciera milagros. Hermanos, el versículo 16, ¿qué dice? ¿Cómo inicia el versículo 16? Por Y por esta esta causa, causa, los judíos, ¿Por, adelante, por cuál causa? de a ver, sanarlo. Por el chisme, hermano Por el Enrique. chisme que fue el enfermo sanado fue, y por esa causa fueron a perseguir a Jesús. Yo creo que era tanta la alegría de este hombre, hermanos, que él fue al templo a agradecer, ¿verdad? Y él en su mente no podía comprender que podía hacerle un daño, ¿no? Pero realmente, hermanos, había alguna intención de parte de Jesús haber venido un sábado a sanar a este hombre. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús ya Claro, sabía, o sea, él es omnisciente. Entonces él sabía todo lo que iba a pasar, pero como dice, era necesario hacer los milagros para que reconocieran que era Jesús. Y pues el hombre, yo creo que en su gozo, pues no pensó si le iba a pasar. Aparte, los judíos aquí nunca dice que le preguntaron, oye, dinos para ir a hacerle, ¿no? Solo le preguntaron, ¿quién te sanó? Y quizás él, al estar en el templo, pues dijo, ya sé el que me sanó. Y pues en el templo se supone que están los buenos, no los malos. Sí. quién sabe, quién sabe. Hermano Rafael, me imagino que más bien Jesús fue a mover el agua ahí a los Sí, judíos. sí, totalmente, totalmente. El centro de este mensaje pues, es llegar y cortar con tradiciones y costumbres, ¿no? O sea, aquí estoy en persona y yo soy el que muevo todo, tu salud, tu vida eterna y lo demás, ¿no? Sí, Realmente es lo que hace. está correcto, hermano. Lo que podemos aprender nosotros de esto es, hermanos, el hombre por sí solo, el paralítico, no podía llegar a ser salvo por sí mismo. Por más esfuerzos que él hubiera hecho para llegar al estanque y ser sano, no pudo. Tenía que venir alguien de afuera, alguien que tuviera el poder de darle una salvación. Y en este caso, pues era el mismo Señor Jesucristo. Él Amén, vino amén. a darle la salvación a este hombre. Ahora, hermana Rosario Hernández, todo esto que estamos viendo, ¿implica la salvación de este hombre en todos estos hechos o todavía no? ¿Alcanzó la salvación este hombre o la Todavía sanidad? no, Entonces, todavía no. estamos hablando de su sanidad, ¿verdad? Sí. Entonces, Así es.
Entonces, hermano, más adelante vamos a ver por qué, porque dice Jesús, yo vengo y el que me oye y cree en mí será salvo, ¿verdad? Pero dice, ok, dice, los judíos perseguían a Jesús, hermano. Y hermanos, esta palabra que sigue es muy fuerte y procuraban matarle. ¿Cómo es posible, hermanos, que los hombres religiosos que ofrecían sacrificios, que representaban a Dios en la tierra, que eran los guardadores de la ley, tuvieran pensamientos de matar a un hombre? ¿Ven la gravedad de las cosas, hermanos? ¿Cómo una persona puede cegarse al grado de no ver el daño que puede estar haciendo? Les dio tanto coraje que violara el sábado que dijeron, vamos a matarlo. Necesitamos matarlo. ¿Y qué les dice Jesús en el versículo 17? Mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. El sábado de reposo que ustedes no quieren hacer nada, pues déjeme decirle que mi Padre que está en los cielos trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esto los judíos aún más procuraban matarle. O sea, Alma, con más ganas querían matarlo. Porque Era no, una, sí, era una blasfemia decir que Dios era su padre, entonces pues se enojaron a tal grado de que su intención de querer acabar con su vida se hizo más grande. sí, aumentó aquí el enfurecimiento porque dice, yo puedo hacer lo que quiera en el día de reposo y aparte soy el Hijo de Dios. Pues sí, Ajá. en realidad se quiso hacer igual a Dios, entonces se molestaron, hermanos. Ahora, versículos 19 al 20, hermanos, ¿quién me puede leer esos dos versículos? Hermana Rosario Palacios. Ajá. 19 al 20. 19. La autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Amén, gracias, hermana. Jesús tiene que iniciar su defensa, hermanos, de lo que está diciendo, porque ya vimos que el evangelio de creencia y ahora sigue en la parte del rechazo. Entonces Jesús empieza su defensa. ¿Y cómo empieza su defensa, hermano Enrique? Yo creo que cuando usted se presenta como abogado delante de la corte o a defender un caso, las primeras palabras que usted pronuncia, me imagino que son las que usted impacta para llamar la atención del juez o llamar la atención del caso. En esta vez Jesús, como siempre, dice, de cierto os digo. Está llamando la atención, se enfoca directamente y les dice a ustedes fariseos, con mi autoridad, de cierto les digo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que veas al hacer al Padre, dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hermanos, aquí está diciendo Jesús que Él hace lo que Dios hace. Sí, más. Igualmente. ¿Puede Jesús hacer lo mismo que hace el Padre? Amén, amén, amén. Sí, Dice aquí, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Pero mi pregunta a lo mejor llevaba un poquito de curva, como en el béisbol, la pelota. Sí, Efecto, efecto. efecto, sí. Villa. Mire, mire lo que dice aquí, Alma. El versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y lo coma.
y le muestra todas las cosas que él hace. O sea, que ¿quién hace? Que el Padre, ¿verdad? Dios, O sea, ¿las hace el Padre o las hace Jesús? el Padre, El Padre. Y mayores obras que estas le mostrará a quién? El Padre. al Hijo. Sí, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, hermano, lo que quiero decir, lo que me dijeron está correcto, pero no se les olvide que el Padre tiene ciertas funciones especiales que Él hace, ¿sí? El Hijo tiene otras funciones especiales. Por ejemplo, hermanos, ¿quién nos va a juzgar? Jesús, Entonces, ¿es Dios Padre o Jesús? Jesús. La Biblia dice que Jesús, porque dice, mi Padre me dio a mí la autoridad para juzgar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Alma, cada uno de ellos en la Trinidad tiene sus funciones. Pero también, hermana Rosario, aquí dice que lo que hace Dios, igualmente el Hijo lo puede hacer. Si Dios da vida, Jesús es vida. Ujú. Entonces, no hay contradicción alguna aquí. Es lo mismo, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, versículo del 21 al 23, hermano Rafael. claro que sí, con mucho gusto. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Gracias, hermano. Hasta el, Entonces dice hasta el aquí, 23, ¿no? sí, hasta el 23, hermano. Porque el Gracias. Padre a nadie juzga, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quién es No, el que va a juzgar? Se lo dio al Hijo, yo lo. nuestro Señor Jesús. Sí. Pero, hermanos, el versículo 21, el Padre levanta a los muertos. Sí, amén. ¿A qué muertos se refiere, hermano? A los de vida, a los que perdieron la vida y a los que estamos muertos en espíritu. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios sin Cristo? Muertos en nuestros delitos y Muertos en pecado, Para, como dijo Pablo a los Efesios. así es, hermanos, estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces, el Padre levanta a los muertos en delitos y pecados, y les da vida, ¿sí? Sí, ahora el Hijo dice, da vida también a los que quiere. La pregunta es, ¿por qué Jesús vino nada más a sanar uno en el estanque? La porque él respuesta, sí, Alma, quiso, dice. pues porque Él quiso. Suena feo, hermana Rosario Hernández, pero, pero Jesús quiso venir a sanarlo a él, ¿y quién le puede decir algo? Es que ya estaba predestinado como la samaritana para ser salvos, sanos Si y estaba integrados a la haciendo, sociedad. si estaba haciendo un acto de misericordia, un acto de bondad, de amor, ¿quién puede criticar eso? Ahora dice aquí, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hermanos, entonces, cuando estemos en el cielo, hijo, en la presencia de Dios, toda la multitud de todas las naciones, toda la tierra, hijo, quien nos va a juzgar va a ser Jesús, ¿sí? Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y dice, el que no honra al Hijo, o sea, el que no me honra a mí, le estaba diciendo a los fariseos, no honra al Padre que me envió. Estas son palabras todavía más fuertes, hermano Enrique, para los fariseos y los escribas. Yo creo que hasta le tronaban los dientes de coraje. Sí, Sí, de veras, totalmente. ¿quién es este que dice que el Padre da vida y que Él también tiene vida y que si no honramos al Padre y no me honras a mí, pues no estás honrando al Padre? Ahora el versículo 24, Yolot, ¿qué dice el versículo 24? No se oye, Yolot, tu audio.
A lo mejor tienes problemas de audio. ¿Me escucha? Ya. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias. Hermano Rafael, si tanto coraje tenían los fariseos y los escribas, con que hubieran hecho esto, Claro, podía cambiarles toda la vida. Si, totalmente. si Amén. ustedes oyeran mi palabra y creyeran en mí, yo les daría vida eterna Amén, amén. y no los condenaría, sino que Señor, ¿qué, pasarían pastor? de muerte a La vida. vida eterna. Pastor, yo creo que también ahí en este pasaje podemos ver por qué llega y cura a uno nada más cuando hay bastantes enfermos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo creo que en ese momento la mayoría se hubieran levantado y seguirlo. Yo también quiero, como ahorita va a pasar en el Buen Fin, ¿no? Yo también quiero, yo también quiero. Pero nunca se vio ninguna voluntad de los demás, ¿no? O sea, estaban totalmente perdidos, ¿no? Sí, sí, hermano. Ahora, hermanos, versículo 25 al 29. ¿Quién? Hermana Rosario Hernández. ¿Me ayuda, hermana? Sí, claro que sí, con mucho gusto. La palabra de Dios dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Amén. Ya Jesús, hermanos, les estaba hablando directamente, hermanos. Pero, hermanos, cuando el hombre se ciega, yo creo que ya no escucha. ¿Qué les dice otra vez, hermanos? Con autoridad, de cierto os digo. Viene la hora. ¿Y qué dice? Y ahora es, Y ahora es, como decía Fox, hoy, ahora es, les está diciendo, ahorita, aquí, en este momento, sí. Ahora, cuando los muertos oirán su voz, ¿cuáles muertos? Los muertos a la vida, sí. Ellos, los que están muertos en sus delitos y pecados, ¿verdad? Ellos que no creían, dice, están escuchando mi voz, la voz del Hijo de Dios, y si la oyes, vivirás. Ahora, hermanos, ¿qué aplicación tiene esto para nosotros? Nosotros los que estamos aquí, que somos salvos ahora, hermanos, ¿somos de los que escuchamos la voz de Dios, la voz de Cristo? Amén, amén. tenemos Gracias a Dios por ese don inefable, hermanos, que nosotros oímos la voz de Dios, oímos la voz de Cristo, ¿sí? Y dice aquí, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, ¿sí? Y también dio autoridad para hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Ahora sí, hermano Rafael, Jesús públicamente les está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que da la vida, yo soy el que los va a juzgar. Si ustedes creen en mí, aunque estén muertos, van a vivir. Amén. Hermana Rosario Palacios, no quisieron entender esto. No. Y hasta hoy en día, hermanos, la mayoría de los judíos no creen en Jesús como el Mesías. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Que Los que están muertos. un día, hermanos, dice aquí, todos. Entonces, Yolot, no hay quien diga, yo no voy a morir. Todos. Y en el sepulcro oirán su voz. ¿Se imaginan la potencia, hermanos, de Dios, el milagro, que aunque estés muerto, oirás su voz?
Y luego aquí dice algo que no se sabe por obra, pero dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí, pues, no vamos a decir que, entonces con que yo haga lo bueno, ya me voy me gano el cielo, ¿verdad? Sino se refiere a que si tú ya eres una persona que hace obras buenas, es porque tienes a Cristo en tu corazón. Sí. Ahora el 30 y el 32, hermanos. Alma, hermana, ¿nos lees el 30 y 32? Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Sí, Otro que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. aquí dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Si nos quedamos aquí, hermanos, ¿es cierto esto? No puedo hacer yo nada por mí mismo. Sí. Sí, totalmente. Aquí, ¿qué estaba dando a entender el Señor? Más adelante lo dice. Dice, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y aquí es la respuesta. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Sí. Pero si otro es el que da testimonio de mí, acerca de mí, sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿A quién se estaba refiriendo ya aquí también, hermano? Al Padre. ¿A quién? Al Espíritu Santo. No, ¿a alguien más? Al Padre. A Dios. No, ¿a alguien más? A Juan el Bautista. Exactamente, ya estaba metiendo aquí a su compañero Juan el Bautista. Versículos 33 al 35, Gloria, léelo. La niña está haciendo mucho ruido, pero Ok, entonces, hermano, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisteis regocijaros por un tiempo en su luz. gracias. Dice, fariseos escribas, ustedes mandaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. ¿Qué dijo Juan? Yo no soy el Cristo, pero hay otro que viene, que no soy digno de desatar su calzado, dice. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, hermano. ¿Sí? Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía. Él es el que venía abriendo el camino, hermano. Y ustedes se regocijaron un tiempo con esa luz. ¿Sí? Amén. Pero luego, ¿qué dice hermano Enrique? Nos lee el 36 al 38. Sí, maestro. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Amén. Al 38, hermano. Perdón, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Amén. Amén, gracias, hermano. Qué duro, hermano. Dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque Jesús tiene toda la autoridad.
porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Entonces, Alma, Dios en el cielo le dio a su Hijo ciertas obras que tenía que cumplir. Hermana Rosario Hernández, esto ya estaba planeado desde la eternidad. Ya estaba todo hecho. Dice, las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Dónde dio testimonio Dios de él, hermanos? ¿En el bautizo? Este es mi hijo amado. Exactamente. ¿Qué dijo Dios? Este es mi hijo Este amado. es mi hijo amado. ¿Y qué más dijo? En ¿Qué dijo? En quien tengo complacencia. En quien tengo contentamiento, complacencia, ¿verdad? Mi hijo amado. Dice aquí, dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Es cierto esto, hermanos? Sí, Allá con Moisés y todo, hermanos. sí. ¿Qué era lo que veían ellos entonces? Su espalda, su luz, su... Una sombra. El torbellino, ¿verdad? La nube, la luz chequina, ¿verdad? Sí, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué, hermanos? Tenían la ley, pero nada más, no tenían su palabra. Dice, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Qué triste, hermanos, situación para los fariseos y los escribas, hermanos, que vieron a Jesús, hermanos, el Hijo del Hombre, y no creyeron. Se cegaron, hermanos, se cegaron siguiendo más la ley que la persona de Cristo. Es el orgullo, pastor, ¿no? El orgullo. Yo soy yo y nada más yo. Hermanos, anoche me llevó mi hijo a ver la película en inglés que le dicen Chosen. ¿No la han visto, hermanos? Es gratis, está en YouTube, se llama Chosen, The Chosen, Escogidos. Es la historia de Jesús. Es una película, hermanos, es una serie. Está muy, muy bonita. The Chosen, 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 así se escribe. Si la pueden ver en YouTube, hermanos, Chosen, está traducida al español. Ok. Chosen quiere decir escogidos, hermanos, los escogidos. Ahí sale Jesús, hermanos, hablando con los fariseos, con los escribas, con Nicodemo, con María Magdalena, con todos sus apóstoles, hermanos. Y saben qué, lo que le quería decir, hermanos, que me llevó mi hijo al cine, hermanos. Y saben que el cine estaba casi vacío. Éramos como unos 12 personas y todos éramos como de unos 60 años de edad. ¿Por qué no Como se los de la llenó? marcha. Como los de la marcha, puros adultos. Yo pensé, por qué no se interesan en las cosas de Dios la gente? Profesor, una disculpa. ¿Pueden cerrar sus micrófonos porque no, casi no se escucha? Gracias. Hermano Rafael, a lo mejor, ahorita que regrese, sí, gracias, hermano Rosario. Me dio un poco de tristeza ver el teatro casi vacío, hermano, una película cristiana que está anunciando las buenas nuevas de salvación. La gente no se interesa, hermano, los fariseos no se interesaron. Sí, hermano Enrique. Perdón, hablando de esto, le hago un comentario de cuando se estrenó la película Jesús, el Nacimiento. Es una película muy bonita. Fuimos, mi esposa y yo fuimos a verla y
la fila para entrar a ver Jesús el nacimiento, habían como 3 personas adelante de nosotros. Y a un lado, en la sala de juntos, estaba proyectando Santa Cláusula con Tim Allen. Hombre, ese estaba a reventar, había un sobrecupo, ¿no? De Santa Cláusula. Y Jesús el nacimiento estaba vacía, entramos y había, como usted dice, unas 10 personas, ¿no? A lo mucho. Y Santa Cláusula estaba a reventar ahí. Hermanos, realmente el camino al cielo son pocos. Estaba yo una vez estudiando un libro, hermanos, donde un científico cristiano hacía un cálculo, hermanos. ¿Cuántas personas mueren en el mundo al día? Se considera como unas 200 y tantas mil personas al día, hermanos, en el mundo, 225,000, algo así. ¿Cuántas de esas 225,000 eran cristianos? Entonces, si usted agarra la población mundial de cuántos cristianos sabemos en el mundo, somos como un 6-7% de cristianos. Entonces, un 6-7% de 225,000 está hablando de unas 14-15,000 personas cristianas. Ahora, de esos cristianos, pues ¿cuántos eran salvos realmente? Porque ahí van, cristianos son los testigos de Jehová, cristianos son católicos y así. Entonces, hermanos, viene cayendo el número como unos 3,000, hermanos. De 225,000 que mueren, unos 3,000 llegan al cielo. Y de esos 3,000, la mayoría son niños abortados, prematuros y todo eso. Y los demás son gente, pues la mayoría mayor y hasta jóvenes. Entonces digo yo, hermano, entonces, ¿cuántos van por el camino de perdición? Como 222,000, hermanos, diarios. Es como para ponerse a llorar, hermanos. ¿Por qué tan impotentes estamos así de que parece que Satanás está ganando la victoria, hermano? La gente no quiere escuchar el evangelio. Pero usted le pregunta, ¿tú crees en Dios? ¿Y qué le dicen? Sí, sí creo. Sí creo en Dios, ¿verdad? Pero los demonios también creen, dice, ¿verdad? Así es que, ¿quién me quiere leer, hermanos, del 39 al 47, hermanos, para... Sí, hermana Rosario Palacios. 39 al 47, ¿verdad? Sí, hermana. Sí, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, ¿no? Y esta es la voluntad del Padre. Es escudriñar las escrituras, hermana. Pues es 39. 5:39. Ah, sí, es que ya me fui al 6. Ándele, hermana, ya vamos rápido. Perdón. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¡Ay, quien os acusa! Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque
Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Amén. Amén. Qué bonito termina el capítulo 5, hermanos. Yo para ti que estás joven, hijo, yo me grabé este texto desde que era niño. Mi abuelita me lo enseñaba mucho. Escudriñar las escrituras. Escudriñar. ¿Por qué? Dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Hermanos, yo los felicito a ustedes, hermanos, que están ansiosos de aprender más de la palabra de Dios. Yo creo que no hay un ser humano en este planeta que diga, yo ya sé todo. A mí nadie me va a enseñar nada de la Biblia, no, hermanos. Yo creo que todos estamos todavía en ese proceso de aprender cosas nuevas. El Dios es maravilloso, hermanos. Dice que si escudriñamos las escrituras, nosotros vamos a entender, hermanos, muchos conceptos y cosas y vamos a poder servir mejor a Dios. Sí, entonces dice, si tú escudriñas la palabra de Dios, la Biblia, ellas van a dar testimonio de mí. Y hermano Enrique, qué bonito es cuando estudiamos el Levítico, ¿verdad, hermano? Que dice el Génesis y el Éxodo, que desde entonces, hermanos, ya el Antiguo Testamento está todo apuntando hacia la persona del Señor Jesucristo. Todo lo que sucede en el Antiguo Testamento es en relación a la venida de Cristo como el Mesías. Ellas dan testimonio de mí desde Génesis 1:1. Dice, y no queréis venir para mí para que tengáis vida. Entonces, hermano Rafael, esto está hablando de querer. ¿Sí? El querer. Dice bien claro Jesús, dice, y no queréis venir a mí. Ahora les pone un alto también y le dice, ¿saben qué? Gloria de los hombres no recibo. Sí. No necesito la gloria de ustedes, como ustedes se avientan ahí unos a otros. ¡Oh, y qué sabio! Y ¡oh, maestro Nicodemo! ¡Oh, sumo sacerdote! Oh, Enrique, licenciado Salinas. Sí, no, hermano, dice que gloria de hombres no recibo. Dice, Sí, me acaban de topar unos amigos, no sé de qué denominación eran, ¿no? Pero pues yo creo que sí eran los que conozco. Es que tienes que creer, es que tienes que leer la Biblia, es que no sé qué y no sé cuándo. Y justo esa palabra me mencionaron, escudriña, escudriña. Y no sé cómo de repente le dije, ok, yo escudriño, pero creo. ¿Tú escudriñas y crees? ¿Por qué no tiene caso? O sea, escudriñas y no crees, no sirve. y lo peor, hermano, es que escudriñan, pero no entienden, hermano, es el problema. ¿Sí? Ahora aquí dice el Señor Jesús, yo os conozco y no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces, hermanos, ¿qué era el primer ingrediente que el sumo sacerdote y los sacerdotes deberían de tener? Amor. ¿Y qué es lo que vimos con el paralítico? ¿Les importó más que violó el sábado que la sanidad de esa persona, de ese ser humano que estaba sufriendo? Si ellos hubieran sido diferentes, le hubieran dicho, Señor Jesús, regresemos a la estanque de Bethesda y cura a los demás, porque nos da dolor ver este sufrimiento del pueblo enfermo. Pero no pensaron en eso, no quisieron. Entonces dice Jesús, yo los conozco que no tienes amor de Dios en vosotros. Así es. Dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si viniera otro, a ese recibiríais. Dice, ¿cómo puedes vosotros creéis si no, dice, pues recibís la gloria de los unos de los otros? Hermanos, qué corta visión. Preferían recibir la gloria entre ellos mismos que la gloria de Dios, del Dios único y verdadero. ¿Y qué dice aquí, hermanos? No los voy a acusar, no es mi papel ahorita no los voy a acusar, pero hay quien los acusa. Y les menciona y les pega en la cabeza, le dice, su padre Moisés, su propio padre Moisés los está acusando, ¿sí?
porque si hubieran creído en Moisés, creerías ahorita mismo en mí. ¿Por qué? Porque él escribió de mí. Dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, hermanos, así termina el capítulo 5 de este libro. Pensando en esto, Alma, procuraban matarlo. De aquí en adelante, hermano Rafael, Jesús tiene enemigos que lo van a querer matar. Y Jesús Sí, está consciente de esto de aquí en adelante, hermano. Y ya más, saben. y más les va a doler en el capítulo 6, hermanos. Porque en el capítulo 6 ya entramos a la alimentación de 5,000, hermanos. Sí, O sea, este milagro que hizo, hermanos, porque estamos hablando de el tercer milagro. Los primeros dos eran un tanto privados y sí. aún así se corrió la voz, pero este sí fue público. Este sí hizo que se corriera la voz como pólvora, de manera que se juntan 5,000 personas contando los varones, No como pólvora, pastor, sino como COVID. como pandemia. Sí. Entonces, hermanos, el capítulo 6 para la próxima semana va a estar muy interesante. Les encargo que lo lean. Así que, por cierto, hermana, Rosario Hernández, aquí en el versículo último que leímos, hermana, anótenle ahí si quieren en un ladito. Dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Está apuntando ya a quién, hermanos. El enemigo, ¿A quién apunta ya aquí, hermano Jesús? al enemigo más duro. ¿Quién va a venir, hermanos? El anticristo. Al anticristo, hermanos. Aquí anótenle por ahí. Ya está apuntando Cristo que cuando el anticristo venga, a ese sí lo van a recibir. Y hoy en día, hermanos, se va a cumplir esa profecía. Cuando venga el anticristo, a ese sí van a recibir. Ya está, la inteligencia artificial ya lo está manifestando terriblemente. Ahora, hermanos, aquí en donde dice, hay quien nos acusa a Moisés. Hermano Enrique, hay algunos teólogos que usan este versículo para pensar que es Moisés uno de los dos testigos que va a venir en la tribulación. ¿Se acuerdan que vienen dos testigos durante la tribulación? Bueno, se cree que Moisés viene a acusarlos. ¿Sí? Aquí dice, Moisés dice, quien nos acusa. Entonces, algunos creen, hermana Rosario Hernández, que uno de ellos es Moisés. Hay una gran discrepancia ahí. Unos dicen que es Moisés y Elías, otros dicen que es Enoc y Moisés o Enoc y Elías, pero anda entre esos tres. Yo me inclino mucho a pensar que es Moisés y Elías, y hay razón para eso. ¿Alguna Ok, pregunta, ok. hermanos, para irnos a almorzar? ¿En qué versículo Perfecto. dijo, perdón? ¿De qué, mijo? Bueno, en donde dice, versículo 43, yo he venido en mi nombre, en nombre de mi Padre, y no me recibís. Dice, si otro viniere, versículo 43, en su propio nombre. Ahora, se fija, hermano Rafael, Jesús dice, yo vengo en el nombre del Padre. Sí, Este viene en su propio nombre. en su propio nombre, sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Pues comprar vestiduras nuevas, profe. El capítulo 5, hermanos, acuérdense, el capítulo 5, autoridad de vida, y el capítulo 6 va a ser el pan de vida. Muy bien, hermanos, pues Dios los bendiga y gracias por asistir, hermanos. Sí, va a haber clase el sábado que viene porque va a haber el guajolote. El guajolote es el jueves, hermano. Ah, ok, ok. Sí, si Dios quiere y nos permite y el rapto no sucede primero, nos vemos el sábado. Primeramente Hermano Dios. Ramiro, Sí, una pregunta. sí, Yo estoy metido en el grupo de evangelismo, de Evangelio de Juan, digo, sí.
¿Cómo? Si yo estoy metido en el grupo de Evangelio de Juan. En el grupo de WhatsApp. Ajá. Ah, no sé, hijo, ni me he fijado. Porque la otra vez, el sábado anterior, me enteré por medio de la hermana Rosario que no había clases porque yo no sabía. Ah, ok, entonces no estás en el grupo. Ya tengo yo tu email, ¿verdad? Sí, Bueno, yo te incluyo, hijo, porque ok. ahí estoy publicando todos los videos, hijo, las claves y todo. Si quiere, le vuelvo a dar mi número telefónico. Necesito sí, tu teléfono, sí. ¿Cuál es? Es 55 Sí, 24 sí, 45 sí. 09 32. Muy bien, ahorita yo voy a subir este video, hermanos, y yo creo que para la noche ya está listo. Se tarda varias horas en cargar. Y te voy a incluir, hijo, para que veas todos los mensajes de la clase de Juan. Ok, gracias. Ok, gracias, hermanos. Dios los bendiga a todos, hermanos. Igualmente, cuídense mucho Igualmente, Feliz fin, gracias. Gracias, profesor. gracias, Hasta luego, hermano. hermano. Sí, en los vidrios.